Los sacerdotes en Venezuela sufren junto al pueblo, el hambre y la necesidad de lo más básico. Ellos cuentan contigo para sobrevivir y seguir dando vida a un país que se muere. Un cristiano no puede desvincular su fe de su vida y no puede desvincular su vida de la fe. Y para mí eso es fundamental. Creo que lo primero es saber que el Evangelio tiene que llegar primero a todos los lugares. Y el Evangelio es el instrumento de liberación para los cristianos. O sea, un Evangelio que no se encarna y un Evangelio que no es liberador realmente no es un signo de la Iglesia de Jesús y no es un signo tampoco de la solidaridad con el mundo. Yo vivo en la diócesis de Acarí-Huaraure, que es en el centro occidente, ¿no? Más o menos, y que no sabemos si eso es llano, si es centro o qué es, pero lo que sí sabemos es que es un estado de los más pobres del país y que lamentablemente en Venezuela, mientras más pobre se es más chavista, ¿no? Y se está más con el proceso del gobierno. Y es una estrategia del mismo Estado, del mismo gobierno, pues de mantener a los pobres para mantenerse ellos en el poder. Y además lo dicen públicamente. O sea, muchos de los líderes del gobierno dicen pues que no les interesa sacar a la gente de la pobreza porque pierden pues el poder. Y van a perder el poder porque una vez que se sale de la pobreza no se podrá seguir siendo revolucionario. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. Yo creo que mi experiencia y mi vida y mi ministerio lo tengo siempre presente, que mi vida es el Señor, no otra cosa. Y si tengo que estar en el hospital, tengo que estar con los pobres, tengo que ir al basurero, tengo que estar donde esté, pues es el signo más importante para mí es la fe en Dios y la confianza y la certeza de saber que yo estoy llamado a transmitir confianza, esperanza y a generar fraternidad. Yo creo profundamente que la iglesia puede dar comida a los pobres, puede dar medicina a los que están enfermos, puede hacer toda esa cantidad de cosas. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Dar comida a los pobres lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer una ONG, lo puede hacer un Estado, cualquiera puede dar comida a los pobres. Pero creo que la gran diferencia en la iglesia es que toda acción de caridad debe generar fraternidad. O sea, una acción de iglesia de caridad que no genere fraternidad, para mí no es una acción cristiana. Por eso cuando en los comedores, en los niños de la calle que desayunan en nuestras comunidades parroquiales, en las cáritas parroquiales y diocesanas donde están los medicamentos que distribuimos a la gente que lo necesita, lo importante ni es la comida ni es el medicamento, sino lo importante es que el otro tenga la experiencia y se sienta que realmente es nuestro hermano y que nos pertenece. Y todo eso que damos no lo tenemos porque haya en Venezuela, a pesar de la contradicción de ser un país que tiene todos los recursos naturales posibles y tiene todo lo que necesitamos para vivir dignamente como nación, como pueblo, pues una gran contradicción de tener todo eso y vivir inmerso en toda una cantidad de pobreza sin derechos, sin deberes y también en un gran desorden y una gran anarquía en todos los niveles de la vida de Venezuela. Pues yo creo que es necesario recuperar la fraternidad en la iglesia, pero también en el mundo, que en el mundo la fraternidad pues se llama solidaridad. Y la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia necesitada, nos ayuda porque yo he tenido que ver niños que se mueren porque no tienen antibióticos. Y cuando ustedes nos envían antibióticos y tenemos que dar, es un dilema porque los antibióticos no se pueden distribuir, sino hay que darle la cantidad necesaria que necesita y el tratamiento completo, porque no
es efectivo a veces para los niños. Y para los presos, también todos los medicamentos que nos envían, pues para los presos, para los niños, y lo que se atiende en los comedores son especialmente los niños, los ancianos, la gente con algún tipo de discapacidad, pues también los enfermos en los hospitales y también aquellos que ancianos están solos y abandonados en muchos de los hogares porque su familia ha tenido que salir a otro lado. Y una de las preguntas que más la gente dice es, ¿cómo viven con un sueldo de $5 si necesitan 300? ¿No? ¿Cómo se vive? O sea, yo creo que en primer lugar porque la gran cantidad de gente que ha dejado el país, pues es lo que ayudan a mantener a los que están allá. O sea, la iglesia no puede vivir y no podemos mantener ni a los curas, ni los proyectos, ni la infraestructura, sino es a través de organizaciones internacionales como Ayuda a la Iglesia Necesitada. O sea que en este momento es una de las organizaciones que está mucho más presente en Venezuela, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y es una de las organizaciones que están apoyando mucho más, con mayor rapidez, con mayor eficiencia, pero sobre todo desde la fraternidad. O sea, no es lo mismo que yo venga aquí a concharle cuento, a que ustedes hayan ido a mi diócesis y entiendan y se sienten con los niños que le comen a lo mejor una sola arepa al día, que se sienten con aquellos que leen la palabra de Dios para encontrar fortaleza y confianza. Pero creo que lo fundamental en la vida de la iglesia es generar la fraternidad, que el hecho que el otro se sienta que es nuestro hermano. Creo que toda esta crisis que vive Venezuela, la primera que ha entrado en crisis es la iglesia. Y la iglesia ha tenido que repensarse y replantearse su vida, su acción y su misión. Y así como el Concilio Vaticano II se preguntó, su pregunta inicial era, Iglesia, ¿quién eres tú? La iglesia venezolana también ha tenido que preguntarse, ¿quién es la iglesia? Y cuando empezamos a ver y a descubrir que la iglesia en definitiva lo que es el pueblo de Dios, y que de la voluntad de Dios desde el principio fue elegir a un pueblo para que le conociera, para que le sirviera santamente, pues para que anunciara el reino, para que ese pueblo organizado tenga una ley que es el mandato del amor, tiene como condición la libertad de los hijos de Dios, y esa organización de iglesia, pues realmente hemos vivido como desfasado la iglesia jerárquica de la iglesia que es pueblo de Dios, y tener que replantearnos que la iglesia tiene que bajarse, como dice el Papa Francisco, para convertir en cada lugar, en cada parroquia, en cada acontecimiento de iglesia, una tienda de campaña. Yo creo que eso se percibe y se ve y se nota en todas nuestras parroquias. O sea, las parroquias nuestras han dejado de ser un lugar meramente de culto y sacramentalista para ser un lugar de encuentro y promover una cultura del encuentro, porque no es lo mismo sufrir uno solo que sufrir juntos. No es lo mismo pasar hambre uno solo que pasar hambre juntos. Y no es lo mismo compartir nuestro destino uno solo que compartir nuestro destino juntos. Por eso creo que es bien interesante que nuestras parroquias y todas las instancias de iglesia en Venezuela son ahora una tienda de campaña, donde la gente va para sentirse apoyado, acompañado y para poder cubrir las necesidades. Muchas parroquias de las nuestras pues tienen que dar comida para 1,000 personas, otras para 400, otras para 300. Y atender niños, y atender especialmente enfermos, y atender gente que come de la basura y que está en la basura, tú dices, ¿realmente esto es cristiano o no es cristiano? ¿Y cómo yo puedo ver a un hermano nuestro que está allí comiendo de la basura? O que un hermano nuestro pues que está enfermo y que no sabemos qué hacer. Y uno dice, ¿qué hago? Y no tenemos respuesta. Lo que sí es lo que dice Monseñor Oscar Romero, ¿no? Nuestro destino es el destino de los pobres. Y no se puede optar por Jesús y pensar que creemos en Jesús si realmente no estamos del lado de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Creo que la iglesia venezolana ha tenido que empezar a ser mucho más evangélica y a creer más en Dios y a creer más en el evangelio y a tener que transmitir más el evangelio de Jesús más que otra cosa. Saber que no somos una ONG, sino saber que estamos llamados a transmitir a Jesucristo porque nos pertenece. Creo que
A nivel de la familia, yo en los datos que ellos presentan y que son datos oficiales de Cáritas y de organizaciones, pero yo creo que eso es mucho más que todo eso. Yo soy de los que piensa que en Venezuela hay más de 6 millones de desplazados. Y las cuentas son muy fáciles, porque miren, nosotros somos más o menos 30 millones, en un promedio de 5 por familia. O sea, 30 millones, eso te da 6 millones de familias, ¿no? Y de 6 millones de familias, pues yo creo que todos tenemos familias directas fuera del país. Porque es la única forma de ayudar a que los que viven allí, pues puedan sobrevivir con un sueldo de $5. Yo creo que por eso pasa de los 6 millones. Y cada día es más precipitado. Y cada día es más fuerte. Y después todo lo que consigo trae, pues sentirse desplazado y toda la xenofobia que pasa en muchos de los lugares del mundo y la no aceptación de desplazados, porque ahí va gente buena, gente santa y gente pues también que no son ni tan buenas ni tan santas, pero en definitiva también son seres humanos y son hermanos nuestros. Y cuando decimos a quiénes le damos comida, eso es incalculable. No sabemos, o sea, son tantos, porque no lo sabemos. Pero lo que sí está claro, que para la gente y para el pueblo venezolano, lo que está al lado realmente de la gente y de los más pobres es la iglesia. Pues yo quería estar en una parroquia de misioneros y yo siempre pedí a Dios ser misionero. Y ser misionero para quedarme y para vivir eternamente en medio de las comunidades más pobres y más alejadas. Por eso el obispo, yo le solicité que quería ir a una parroquia muy alejada y fue una parroquia que se llama Nuestra Señora del Rosario en Huasipati. Eso queda vía la Gran Sabana, que ni siquiera aparece en el mapa del pueblo, ¿no? Pero para mí fue la experiencia más fundamental en mi vida. Y yo creo que lo que soy se lo debo a esa gente. Porque los pobres, ¿quiénes son? Los que no saben, los que no tienen, los que no pueden, los que no quieren, los que no vienen. Y creo que es en esa pobreza donde se descubre realmente la presencia de Dios. Así como el Evangelio y Jesús, en el Evangelio lo que se consigue es con la fe de lo que tienen los que viven en Galilea, de los que no son religiosos, de los que no tienen una cultura de religión, sino son los pecadores, los abandonados, los pobres, los que realmente hacen a que Jesús felicite la fe que tiene. Creo que para mí la experiencia de estar en ese pueblo durante 12 años de mi vida, pues marcó mi experiencia y marcó también mi relación con Dios, porque es donde se descubre que tu vida depende total y absolutamente de Dios, y de allí viene la fuerza, la confianza y la esperanza y la certeza de que puedes avanzar con ellos. Yo creo que lo que hace la diferencia entre las religiones y el cristianismo es la reconciliación. O sea, Jesús, pues eso nos dice, ¿no? Hay que perdonar 70 veces 7. Y en el Padre Nuestro eso es lo que pedimos, perdona como nosotros perdonamos. Y creo que si nosotros no realmente creemos eso y no nos convertimos en agentes de perdón, jamás podemos llegar a alcanzar la reconciliación. Pero creo que es algo que necesitamos nosotros vivir en nuestra oración diaria y nuestra intimidad con Jesucristo. Por eso para mí es fundamental el estudio de la Biblia y el estudio de la palabra de Dios y dedicarme por completo a enseñar a la gente a que conozca a Jesucristo, para que conociendo a Jesucristo ame a Jesucristo y pueda seguir a Jesucristo. Porque si no lo aprendemos del Evangelio de Jesús a perdonar, jamás podemos tener una sociedad y podremos tener una comunidad y una iglesia que cree en el perdón, que cree en la reconciliación, que nos podemos reencontrar como hermanos. Sí, yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad, no solamente de anunciar al mundo pues lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en el mundo, sino yo creo que también tienen que los que están detrás de las cámaras pues deben de ser realmente y auténticamente cristianos, porque si no, el mensaje pues puede quedarse en una cámara, pero si lo que está detrás de la cámara no son realmente gente que creen en Dios, que aman a Dios y que están convencidos de la vida cristiana, pues jamás se podrá transmitir la verdad de una sociedad unida y la verdad de lo que pasa en el mundo, sino lo que proyectamos serán nuestras ideas o nuestras ideologías y no realmente la experiencia de vida y la experiencia de fe. Venezuela se desangra. Más del 60% de las familias busca comida en la calle. No tienen medicinas, luz ni agua.
La Iglesia venezolana sufre con su pueblo y se desvive para dar de comer, sanar y ser fuente de esperanza. Pero no pueden hacerlo solos. Cuentan contigo para dar vida a un país que se muere. Esta Navidad, haz algo grande por Venezuela. Dona.